Bueno, entonces vamos a analizar 7 hitos tecnológicos hasta llegar al de la inteligencia artificial. ¿Listo? Estos hitos tecnológicos, ¿por qué los denominamos hitos y por qué vamos allá? Porque transformaron en un sentido muy profundo la sociedad de la época, como pasa actualmente, ¿sí? Empieza a impactarse muchas dimensiones de la sociedad. No es una burbuja, ¿sí? No es algo pasajero, no es una cosa que hay, digamos, lo que está de moda ahorita, no. Y por favor, no caigan en la tentación de pensar, y estoy segura que no porque si están acá es porque han generado ese interés, de que pensar que esto de la inteligencia artificial es una moda o que es algo que va a pasar rapidito, porque está en el mismo nivel de estos hitos. Entonces, miren lo que pasa cuando tenemos, cuando aparece la máquina de vapor y cuando con este surgimiento de la máquina de vapor, pues hay un revolcón pues en todas las áreas de la sociedad. ¿Qué procesos cognitivos entonces se empiezan a observar? Sí, hay unas habilidades, hay un fomento de habilidades, una necesidad de habilidades de pensamiento sistemático, ¿sí? De resolver problemas. Porque con el surgimiento de las máquinas, pues tú necesitas generar una mentalidad orientada a objetivos. La producción en masa, la ingeniería crecen, ¿no? De una manera también exponencial. Y entonces el cerebro, como ya tiene que entrar a manejar ese tipo de máquinas, pues nuestro cerebro también empieza a operar en función de lograr esos resultados. ¿Me explico? Entonces, cuando tenemos un cambio como estos, pues como seres humanos empezamos a actuar diferente. Voy a ir comparando un poquito con cosas que de pronto hemos vivido. Para nosotros, cuando teníamos que ir a una biblioteca a buscar el libro con el que necesitábamos encontrar, con el que íbamos a encontrar la información, eso nos implicaba una habilidad que hoy día ya no es tan necesaria, que era la de conocer el orden alfabético, ¿sí? Y saber el alfabeto perfectamente para que nos rindiera pues la búsqueda. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Con cada hito hay unas necesidades diferentes y nuestro cerebro también empieza a liberarse para hacer nuevas actividades y deja de hacer otras que venía haciendo. Entonces, aquí, como se tiene que enfocar la vida en entender la máquina, en hacer que funcione la máquina y además todo lo que eso representa alrededor, pues las funciones empiezan a cambiar. Con esto, en términos neuronales, en términos de la neurociencia, las redes frontales del cerebro vinculadas al control ejecutivo, a la planificación, son las que terminan, digamos, como entrenándose más, ¿sí? Esforzándose más por la actividad que nos está rodeando. ¿Qué pasa con la educación? La máquina de vapor enfoca un proceso educativo más centrado en habilidades y técnicas. Podría haber fomentado una educación más experiencial. O sea, estamos hablando de 1830. Hacia 1830 lo que debería haber pasado por esa lógica social es que hubiera mucho aprendizaje experiencial. Pero no, teníamos un enfoque academicista para la época, que básicamente en qué consistía en repetir, en memorizar, ¿cierto? En acumular una serie de contenidos. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos al siguiente hito para que en la comparación podamos ir entendiendo mejor. Resulta entonces que viene un segundo hito que es la electricidad, ¿cierto? Con el surgimiento de la electricidad, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Imagínense esto, o sea, para uno a veces es un poquito complejo porque como uno está acostumbrado ya, ¿no? Y da por hecho, da por sentado que todo lo que tiene ha funcionado siempre. Pero el cerebro comienza a adaptarse a un mundo que no dormía. Entonces empiezan a pasar otro tipo de cosas, a generarse otro tipo de actividades y eso impacta en el cerebro, ¿sí? Impacta en la flexibilidad cognitiva porque tienes como más posibilidad, más tiempo de aprender más cosas, ¿sí? Gracias a la electricidad.
Facilita exposición a estímulos diferentes, a estímulos sensoriales, porque con este hito vienen una serie de otros elementos que llegan a ser parte de la sociedad, ¿sí? Y se empiezan a activar otras de nuestro cerebro que se asocian también con el aprendizaje, con la creatividad. Entonces, fíjense que un hito aparentemente, digámoslo, lejano de alguna manera a la educación, sí está impactando en la forma como aprendemos, en los recursos que tenemos a disposición, etcétera. Al extenderse el tiempo de aprendizaje, pues entonces también hay más oportunidades para aprender. Y fíjense que gracias a esto empiezan también a aparecer recursos que favorecen que tú tengas una, digamos, como acceso a información en otros formatos. Entonces, con los proyectores, con otros recursos similares, empiezas a poder ofrecer experiencias con otros recursos que generan otro tipo de relación con el conocimiento. ¿A qué me refiero? A que ya no es solo el profesor hablando, sino que hay una relación diferente con el conocimiento. Ya estamos hacia principios del siglo XX, ¿no? Y entonces aparece el motor de combustión interna que evoluciona la movilidad humana. Pero eso en nuestro cerebro tiene un cambio súper importante que es la percepción del espacio y el tiempo. Y fíjense que se libera la vida para hacer muchas otras cosas, porque reduzco el tiempo que me demoro transportándome o yendo de un lugar a otro. Y eso tiene otras impacto, digamos, también desde la neurociencia, la explicación que hay impacto en áreas de nuestro cerebro relacionadas con la memoria espacial. Pues parece obvio, ¿no? Pero fíjense cómo eso va haciéndonos seres humanos diferentes, seres humanos más evolucionados para ciertas cosas y también dejamos atrás muchas otras cosas, ¿no? Porque ya no necesitamos determinadas habilidades. Entonces, seguramente ya, como pasa también en muchas cosas recientes, ya la gente deja de caminar tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya tiene la posibilidad de desplazarse. Pero fíjense que en el campo educativo, digamos, como aumentar la movilidad humana, también hay un aumento en el acceso a instituciones educativas, a otros lugares, para aprender incluso con eso, con el hecho de ir a visitar otros lugares. Lo que pudo haber pasado en este momento es que para algunos, seguramente pasó, para algunos no, que hubo una educación más global, que pudo integrar conocimientos de diferentes contextos, pero como siempre, por las brechas sociales, seguramente fueron los más pudientes los que lograron este tipo de recursos, pero no porque la educación per se dijera, ok, podemos ahora ofrecer otras experiencias más contextualizadas y más de campo, como uno esperaría, ¿no? Entonces, aquí quiero mencionar algo que quiero resaltar con relación a estos modelos educativos que nosotros tenemos. Para esta época están completamente instalados los modelos academicistas, o sea, estos modelos en los que el profesor es la figura de autoridad, modelos rígidos, jerarquizados, en los que se tiene que obedecer, porque esa es la forma en la que se logren los objetivos, que más en las que el conocimiento está determinado por eso que se necesita para la fuerza laboral, etcétera, etcétera. Que tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido para la época, pero lo curioso es que vienen otros hitos y el modelo academicista ha costado muchísimo quitarlo, ¿sí? Ha costado muchísimo transformarlo siquiera. Ya vamos a entender un poco más eso. Entonces, estamos ante el cuarto hito, ¿sí? Permítanme un poquito para que lo vean completo. En el cuarto hito, pues con ya el acceso a los computadores, el asunto empieza a marcar otro tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque relacionarse con los computadores o la información que se puede generar a través de los computadores, aunque para la época que tenemos acá todavía no era masivo, empieza a generar otro tipo de habilidades. Y a medida que vamos teniendo acceso a computadores,
pues el cerebro humano deja de hacer cosas que estaba haciendo para hacer otras nuevas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? Con cada hito tecnológico, nuestro cerebro ha tenido que dejar o ha dejado de hacer cosas para dedicarse a otras, para enfocarse en otras que ahora son más necesarias, que son más útiles. O también ha liberado tiempo y ha liberado capacidad para recibir otras nuevas, ¿no? Para tener otras nuevas. Entonces, bien, ¿qué más tenemos acá? Entonces, cuando se abre la puerta al aprendizaje interactivo, el consumir información ya no es la única tarea que hacemos. Ya también nosotros empezamos o sea, el ser humano tiene la posibilidad de empezar a pedirle a la máquina cosas, que haga cosas, ¿no? Pero lamentablemente el modelo academicista en las instituciones educativas sigue igualito. Entonces, es muy poco el acceso todavía a computadores y cuando hay acceso a computadores igual seguimos replicando el modelo y el computador se vuelve un accesorio más en vez de ayudarnos a que logre activar esos procesos mentales que habría sido posible o que fueron posibles para ciertas personas, esto no se trata de generalizar, pero que con la aparición de esta tecnología, el cerebro queda liberado para eso, ¿sí? Para hacer muchas cosas diferentes, para explorar otro tipo de acciones. Bueno, viene entonces el hito relacionado con el Internet, ¿no? De los 90 para acá. Internet, por supuesto, cambia radicalmente, como les decía ahorita, los mecanismos de búsqueda de información. Pone en tela de juicio la autoridad del profesor porque ya puedo confrontar y puedo saber más rápidamente. Antes, ¿cómo lo hacía? Pues a través de los libros. Me daba cuenta si el profesor me estaba diciendo o no me estaba diciendo la información que era. ¿Cierto? Si era la única autoridad realmente. Quiero comentar también que a medida que ha habido estos hitos tecnológicos, también hemos tenido avances en pedagogía, en psicología del aprendizaje, en pedagogía también, es decir, ha habido también apuestas teóricas para que pues para que tengamos un aprendizaje diferente, un aprendizaje, digamos, como más activo, un aprendizaje donde podamos integrar realmente los elementos que tenemos, pero lo que termina pasando es que si hay una fuerza de resistencia muy fuerte, muy, muy grande, muy, muy poderosa, que no permite que hagamos ese avance que deberíamos hacer, aunque en la misma sociedad, aunque los recursos que tenemos nos estén diciendo, oye, puedes cambiar tus prácticas porque es que ahora tienes otro recurso, ¿no? Pero hay unos patrones mentales muy fuertes que no nos dejan avanzar. Y uno de los patrones más fuertes y más difíciles de quitar en los maestros es el patrón de la autoridad. O sea, de sentirse la figura de autoridad, que es el que sabe y el que tiene la información y al que le tienen que obedecer. Y es natural porque es un modelo que viene instaladísimo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, aquí cuando debíamos, o sea, cuando desde nuestra actividad neuronal ya teníamos capacidad para evaluar y filtrar información relevante, ¿sí? E incluso llegamos a hablar de la multitarea que hoy está también revaluada, pero llegamos a hablar del hecho de poder estar haciendo varias cosas. ¿Por qué? Porque liberaste tiempo, ¿sí? Liberas tiempo, liberas capacidad gracias a la velocidad del procesamiento de la información que te permite la tecnología, que te permite el acceso a Internet, gracias a que te abre demasiadas posibilidades. Entonces, ¿aquí qué pasa? Se democratiza el acceso al conocimiento. O sea, yo ya no dependo de lo que me diga el profesor. Está ahí a la mano el conocimiento. Y puedo incluso que también nos quejamos mucho de eso, que entonces el estudiante googleaba y ya lo que yo había preparado, ¿qué? ¿Dónde queda todo lo que yo he estudiado? Si él entra y con 3 palabras encuentra todo, entonces ahora yo qué hago, ¿no? Tal vez los profesores que llevamos más tiempo nos acordamos de ese momento, los profesores más jóvenes tienen otra visión, pero son momentos de confrontación, son momentos en que uno dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora yo qué hago?
si es que esto que yo decía con tanta seguridad que he preparado cuando lo preparaba, pues ahora me están diciendo que no porque es que entra y a un clic lo ve. Ese acceso a la información podría haber transformado la educación hacia un modelo centrado en el estudiante. Y esto les debe sonar familiar, porque en todas las teorías dice eso, ¿sí? O sea, los pedagogos desde hace muchísimo tiempo nos han dicho que debería ser un modelo centrado en el estudiante, experiencial, global, capaz de ir a los contextos. Fíjense que esto, digamos, lo duro de todo esto es saber que se ha dicho por tanto tiempo y que lamentablemente no sea la regla, sino la excepción, que todavía es excepcional que haya colegios decididos a hacerlo así, profesores decididos a hacerlo así, que realmente ya eso haga parte de su normalidad. No, lamentablemente esa no es la realidad que tenemos hoy, ¿no? Se dice por todo lado y en los PACE, en los PENS, por todo lo escrito, el papel aguanta todo, por todo lado dice que centrado en el estudiante, que el estudiante es el protagonista, pero uno va a las aulas de clase y está pasando lo mismo. La evaluación que estamos haciendo sigue teniendo el mismo sentido de memorice, dígame usted solo, cuidadito lo hace con el otro, promovemos trabajo en grupo o en equipo, pero les evaluamos individualmente, bueno, una serie de incoherencias todavía muy fuertes. Entonces, a pesar de que la tecnología cognitivamente nos habilita para más cosas, que la neurociencia también nos dice, mira, el cerebro ya está preparado para otras cosas. Y la tecnología nos da todas las herramientas para que nosotros generemos experiencias diferentes. Ah, bueno, y la teoría pedagógica nos dice que está todo listo, que por favor, que miren todas las razones, desde la psicología, desde la antropología, desde la cognición, desde donde quiera. Están todos los argumentos. La práctica docente no cambia, por lo menos no a la velocidad que debería cambiar. Entonces, vamos al siguiente hito para llegar a qué va a pasar ahorita. El siguiente hito es la revolución móvil, ¿no? Y entonces, aquí el cerebro se adapta a otro tipo de cosas, se adapta a gestión de múltiples flujos de información en tiempo real, ¿sí? Efectivamente, hay atención dividida, efectivamente, hay, por supuesto, hay muchos estudios de cómo esto no necesariamente, o trae otros retos, pero como educadores, lo que más se escucha decir lamentablemente es, no, prohibamos el celular, que no traigan el celular, que no se acerquen al celular. Y es cierto, todo en exceso es malo, pero realmente ya no es ese el camino. Ese no puede ser el camino. O sea, yo estoy segura que podemos ser mucho más creativos que eso, ¿sí? Mucho más creativos que decir prohibámoslo. Las aplicaciones móviles al combinar, perdón, elementos visuales, auditivos, táctiles, sonoros, o sea, al generar diferentes formatos, están activando diferentes regiones cerebrales y mejorando la retención, pero más que la memorización es la conexión, la asociación de información. Entonces, eso estimula la neuroplasticidad, facilita el aprendizaje adaptativo y personalizado, pero muchos maestros no lo logramos ver así, ¿sí? Hemos entendido esto como un enemigo, hemos entendido esto como que por ahí no es, fácilmente nos conectamos con la parte negativa, pero no vemos el potencial que eso tiene y sobre todo las preguntas que nosotros podemos hacernos frente a esto. Entonces, los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje, nos generan varias posibilidades, herramientas, etcétera. Facilitan ciertos elementos como el aprendizaje social. Y bien, voy a quitar un poquito acá para que lo veamos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? ¿Sí? Hemos visto cómo cada hito tecnológico habilita el cerebro de una manera diferente, ¿sí? Es decir, le da al cerebro otras oportunidades. Cada hito tecnológico habilita al ser humano en tiempo, en espacio, en oportunidades de conexiones, ¿sí? De relacionamiento con otros, de identificación de otras maneras de hacer las cosas. Pero, bueno, y educativamente también, a pesar de los esfuerzos pedagógicos, de los esfuerzos teóricos,
e incluso de muchos esfuerzos prácticos, de muchos esfuerzos que ya en el marco de la práctica se ven, pedagógicamente, la práctica educativa sigue estando muy, digamos, como muy marcada por esos patrones de los modelos que, imagínense, 19, siglos XIX, principios del siglo XX, podrían ser útiles, pero que claramente ya no lo son y necesitamos evolucionar. Entonces, la resistencia al cambio es una de las razones más importantes por las que no logramos dar estos saltos que deberíamos dar. El enfoque en resultados a corto plazo, porque es que llegan modas, cada vez llegan, ahí sí modas a educación y entonces estamos aprendiendo a hacer una cosa y llega otra y ya la tenemos que cambiar. Y bueno, claramente también los asuntos de la brecha tecnológica. Y bien, entonces, eso es lo que está pasando en este momento con este nuevo hito tecnológico y por qué mi insistencia en ponerlo en el mismo lugar de los hitos que acabamos de ver, que cuando uno los estudia en retrospectiva, pues uno como que es como que viajar al pasado es como facilitó, entre comillas, porque entonces uno dice, ah, claro, hicieron esto, no hicieron esto, pero como ahorita nosotros somos protagonistas, pues bueno, ahorita somos nosotros, bueno, lo hemos sido también en los dos sitios anteriores, pero en este momento hay una diferencia muy grande y tiene que ver con la velocidad a la cual se está dando esta transformación y lo que eso implica para lo que le van a exigir a esas generaciones que nosotros estamos formando, o sea, con quienes tenemos la responsabilidad.